Hola queridas ovejas, hoy hablamos sobre quién mató al gigante Goliat. La solución al problema te sorprenderá. Quédate con nosotros, esto es Oveja Cartesiana. El primer libro de Samuel nos cuenta la historia de una lucha en donde se enfrentaron el rey David, quien no era rey en ese momento, y el gigante Goliat, un gigante que peleaba por el lado de los filisteos. Cuenta la historia que este gigante salía cada mañana a hablar blasfemias en contra del pueblo de Dios. Israel no podía luchar contra él, tenía temor de enfrentarse a este gigante. Un día llega este muchacho llamado David a llevar algunas provisiones a sus hermanos al campo de batalla y escuchando al gigante, él se molesta y dice: ¿cómo es posible que un hombre como este, un incircunciso, esté hablando así de nuestro Dios? La historia finalmente se resuelve con que David sale a pelear con Goliat con 5 piedras que había recogido y una honda. El gigante sale con su espada, con sus lanzas y con toda herramienta de un soldado. David lo derrota con una sola pedrada en la frente y luego con su misma espada le corta la cabeza. Esta es una de las historias más populares que tiene la Biblia. Todos crecimos entendiendo que David mató a Goliat, pero tenemos un pequeño problema, porque la Biblia plantea que no es David quien mata a Goliat, sino otra persona, y eso es lo que tenemos que revisar hoy. Quiero que vayan conmigo para que vean lo que dice el segundo libro de Samuel en el capítulo 21 y en el versículo 19. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jare-Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. El texto es claro: quien mata a Goliat, según 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 19, no es David, sino el Hanán. Ahora nos enfrentamos a una dificultad. ¿Cómo resolver este problema? Bueno, hay 3 posibilidades para enfrentar la dificultad de este texto y resolverlo. La primera, podríamos sugerir que hay otro Goliat, otra persona, otro gigante que se llama Goliat, y a ese mató el Hanán, pero que David mató a otro Goliat. Hay 2 problemas con esta teoría. La primera es que este Goliat al que estamos hablando se dice que es Geteo, pero se dice lo mismo del Goliat que mató David en 1 de Samuel 17. Lo segundo es que de este Goliat se dice que su lanza tiene un asta como el rodillo de un telar, y precisamente eso es lo mismo que se dice de Goliat en 1 de Samuel capítulo 17, de modo que la teoría de otro gigante llamado Goliat realmente se cae de la mesa. La segunda posibilidad es que este muchacho llamado el Hanán sea realmente David en su nombre antes de ser rey. Es decir, cuando David mata a Goliat, es un muchacho joven y el nombre de él era el Hanán, y el nombre de David se le pone después que él se hace rey, lo que era algo muy común, una persona tener un nombre cuando era un común y luego un nombre cuando era rey. No sería mucho problema. Sin embargo, hay 2 puntos que militan en contra de esta teoría. El primero es que en el contexto de la historia de 2 de Samuel 21 encontramos que se está hablando de los valientes de David que se enfrentan a una serie de gigantes, de modo que esto está ocurriendo en tiempos cuando David ya es rey. Para entender que el Hanán que mata a Goliat en 2 de Samuel 21:19 es el mismo David cuando era más joven, sería algo anacrónico, insertando la historia en un momento que no le correspondía. El segundo problema aparece en 2 de Samuel 23:24, en donde se dice que el Hanán era hijo de Dodo de Belén. El otro recuento aparece en 1 de Crónicas 11:26, donde se dice lo mismo, es decir, son textos paralelos. De modo que la teoría de que el Hanán sea David cuando era más joven en realidad no tiene mucha sustancia, porque encontramos que el Hanán era un valiente de David, era hijo de Dodo, el cual era de Belén. La identidad que encontramos en nuestro texto de problema nos dice que este muchacho era hijo de Jair, quizás el otro nombre de Dodo, y que Jair era de Belén. De modo que nosotros vemos una similitud entre el Hanán de 2 de Samuel 21:19 y el Hanán de los 2 textos a los que nos hemos referido. La tercera posibilidad es, creo, la más apropiada para entender este problema. Este texto de 2 de Samuel 21:19 debemos entenderlo como un texto corrompido, un texto donde un copista, tratando de corregir un problema que él entendió o en una copia, cometió el error y entonces dañó el texto, de modo que la lectura que se hace hoy día de ese manuscrito es diferente a la lectura que debió haber sido hecha por él cuando él estaba leyendo y luego transcribiendo. Esto es posible pensarlo porque en 1 de Crónicas capítulo 20 versículo 5 encontramos el texto paralelo a este evento, y allí se dice
que el Hanán realmente mató a un gigante, pero el gigante que mató fue a Lami, quien era hermano de Goliat. Hasta ahora tú no sabías que Goliat tenía un hermano, ¿verdad? La Biblia dice que Goliat tenía un hermano llamado Lami, y a ese hermano de Goliat fue quien mató el Hanán. Yo creo que ahora podamos comparar los dos textos para que podamos ver cuál fue el error que cometió el copista o los errores que cometió, y que podamos entender entonces que cada vez que veamos en la Biblia a el Hanán como quien ha matado a Goliat, entendamos que es un texto corrompido y que la corrección a ese texto está en Primera de Crónicas capítulo 20 versículo 5. Si quiero que vayan conmigo para que podamos evaluar estos dos textos. Aquí tenemos los dos textos en hebreo que nos presentan el problema, ¿verdad? El primero de Crónicas 25, el cual es el texto que asumimos es el correcto, y el texto de 2 Samuel 21:19, el cual es el que está corrompido por el efecto, el acto de un copista. Y decimos que asumimos que Primera de Crónicas es el texto correcto por el hecho de que va en sintonía con Primera de Samuel 17, la historia de David y Goliat. Y vamos entonces a ver cuáles son las cosas similares entre estos dos textos, y luego cuáles son las cosas donde varían para ver dónde pudo haber sido el problema y algunas de las razones por las cuales posiblemente falló el copista en su trabajo. Entonces, lo primero es que dice aquí, Vatihi od, es decir, y hubo otra vez. En los dos textos dice. Luego arriba dice, Milchama, que significa guerra. Abajo dice, Hamilchama, que significa la guerra. Pero lo importante es que es guerra, una con un artículo y la otra sin el artículo. Luego aquí dice, et Filistim, con los filisteos. Aquí dice, im Filistim, con los filisteos, que sería como guerra a los filisteos. Aquí sería guerra con los filisteos, pero es la misma idea, aunque una preposición diferente. Esta parte aquí, Begob es un extra que agrega el texto en Samuel, y es el lugar donde sucede la batalla. Dice que fue en Gob. El texto de Crónicas no dice dónde sucede la batalla. El hecho es que el copista lo agrega. Posiblemente el copista sabía que había ocurrido allí. Aquí arriba dice, Vayaj el Hanán, y mató el Hanán. Aquí abajo encontramos Vayaj el Hanán, y mató el Hanán. Hasta ahora estamos bien con el texto. Luego dice aquí arriba, Ben Yaur, o puede ser Yair. Este es hijo de Jaur o de Jair. Luego tenemos aquí abajo que dice que Ben Yairi, es decir, el mismo nombre. El Hanán mató a alguien y él era hijo de Jair. Aquí luego tenemos a quién va a matar el Hanán. Es decir, esta acción de matar del Hanán necesita una preposición para saber quién recibe la acción de matar, ¿verdad? Es decir, el Hanán matar, Vayaj. Entonces ese et, a quien mata, va a ser a esta persona aquí. Aquí dice et Lahimi. Es decir, el Hanán a quien mata es a este muchacho llamado Lami. Este matar necesita este efecto aquí, Alami. Luego entonces el texto nos dice, en vez de Alami, aparece esta palabra aquí, pero aparece en otro momento. Esta palabra aparece aquí, mírenla aquí. ¿Ven? Esta es la misma palabra, Oregim, que en este caso se define aquí como telar, aquí se define como tejedor. Pero la palabra como al final aparece también aquí. De modo que en el versículo original, correcto, y en el versículo de Samuel aparece la palabra Oregim, telar, pero el escritor o el copista de 1 Samuel la insertó aquí para darle la profesión al papá del Hanán, que aquí no se le da profesión, aquí él se la pone. Lo que podemos asumir que ese texto en realidad él la agrega y que no pertenece originalmente al texto. Luego que nos da esa parte allí, nos da un elemento más antes de llegar a quién mató el Hanán, Bet Halachmi. Y aquí es donde está el problema, porque en el texto de aquí arriba nosotros podemos ver que este acto de matar recae sobre Lahimi, o decir Lami, el hermano de Goliat. Pero el escritor aquí se confunde por la siguiente razón. Esta palabra que está aquí se pronuncia et. Esta que está aquí se pronuncia bet. Ustedes ven cómo hay similitud. Et, bet.
El escritor, en este caso, se confundió en cuanto a sonido, porque no se parecen, no son homógrafas las palabras. Se confundió en el sonido porque las palabras se parecen mucho. Y entonces, donde iba et, él cometió el error y puso bet. Ahí ya comienza el problema, porque eso lo obligaba a él ahora, al poner bet, que significa de la casa de, él tenía que buscar ahora un gentilicio. Y el gentilicio que él consigue es este que está aquí, halachmi, que es el gentilicio de la gente que es de Belén. Es decir, esta parte aquí sería como bet halachmi o de Belén. El sonido et lo convirtió en bet y entonces el nombre lachimi lo convirtió en halachmi, que es muy parecido. Si se dan cuenta, esta parte aquí, esa parte ahí, es la misma de esta parte aquí. Lachimi, lachmi. Entonces, él aquí se confundió y convirtió el nombre Lami, lo convirtió en un gentilicio. Entonces ahora se enfrentó al siguiente problema porque cuando aparece esta palabra aquí, que significa aji, hermano, aquí si él pone hermano no tiene mucho sentido. Entonces ese aji, él lo convirtió en esta palabra que está aquí abajo, que es la palabra et. Si se dan cuenta, en la escritura se parecen mucho esas dos palabras. Entonces la palabra hermano, él la convirtió en et, que es a, quien recibe el efecto. Ustedes recuerdan, ya vimos esa palabra aquí. Y entonces ahora quien recibe el efecto tiene que ser una persona diferente al ajmi, porque ya él dañó la parte del ajmi ya, y ahora él tiene que poner que el efecto lo recibe esta persona que está aquí, que ahora nos damos cuenta que es, aquí está Goliat, pero entonces el copista termina poniendo la acción de matar o el efecto de matar a alguien del Hanán sobre Goliat, cuando debe haber sido puesto sobre Lami, pero que él al confundirse con el et y convertirlo en bet, cambia esa idea al gentilicio del papá de el Hanán y lo hace que sea una referencia a que era de Belén. Y finalmente entonces terminamos con este gran problema aquí. Lo demás, dice aquí Goliat Geteo, Hagiti, aquí aparece también Hagiti, Goliat Geteo, y luego dice el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Entonces, este es lo que se entiende fue el problema en este texto. Con esta explicación parece que todo está resuelto. El Hanán mató a un gigante, pero no a Goliat, sino a Lami, el hermano de Goliat, y sigue siendo verdad que David fue quien mató al gigante Goliat. Yo espero que el contenido de hoy te haya revuelto el cerebro y no olvides de darle like, suscribirte, activa la campana, compártelo con alguien y déjanos algún comentario. Que Dios te bendiga y recuérdate, mantén tus orejas cartesianas bien activadas.